Hola, soy Dylan Yesid Colorado Patiño, estudiante del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video es una invitación a recorrer juntos la historia reciente de Colombia, vista desde los ojos de quienes realmente la han vivido, quienes son los jóvenes, campesinos, migrantes y víctimas del conflicto armado, porque para entender el presente tenemos que mirar de frente nuestro pasado. Colombia ha cambiado profundamente durante el siglo XXI. Hemos vivido reformas, guerras, migraciones, acuerdos de paz y crisis que han marcado generaciones. Este recorrido no es una clase de historia, es un relato colectivo, tejido con voces reales y memorias territoriales. Vamos a mirar el país desde abajo, desde los márgenes, de quienes nunca han sido el centro del poder, sino el motor del cambio, porque esta historia también es tuya. Bienvenidos a Colombia, una historia del siglo XXI. En Colombia comenzó una nueva era en el año 1991. Un país cansado de la violencia, la desigualdad y la exclusión política decidió dar un giro. En las calles, universidades y plazas, una nueva generación alzó la voz. Jóvenes estudiantes con más convicción de poder impulsaron la séptima papeleta, un acto simbólico contundente que exigía una transformación real del Estado. Estos estudiantes no pedían reformas menores, querían una ruptura con el pasado, una democracia más amplia, una verdadera paz, un Estado que reconociera a todos los pueblos que habitaban el país. Su lucha no fue en vano. Gracias a esa presión social, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente, plural y diversa, que nos dio la carta política más garantista de nuestra historia. Esa nueva Constitución de 1991 conoció por primera vez los derechos fundamentales para todos y todas y abrió los canales de participación ciudadana, dio nombre y garantía a los pueblos indígenas y afrodescendientes y apostó por una descentralización con autonomía territorial. La esperanza de un país más justo parecía al alcance. Sin embargo, el entusiasmo constitucional pronto chocó con las viejas estructuras. El clientelismo, la corrupción, la exclusión y la violencia no desaparecieron con la firma de un documento. El papel puede trazar un futuro, pero transformarlo exige voluntad, coherencia y lucha constante. En los años siguientes a la nueva constitución, el conflicto armado no disminuyó, al contrario, se intensificó. Los cultivos ilícitos crecieron como respuesta a la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono estatal, y con ellos se profundizó la guerra. Fue entonces cuando apareció el Plan Colombia, una ambiciosa estrategia impulsada por los Estados Unidos y adoptada por el gobierno colombiano, con el que claramente militares oficialmente se presentaban como un plan para combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones. Y sí, llegaron los helicópteros Black Hawk, el entrenamiento de tropas, las armas de última generación, la inteligencia satelital, pero también llegaron las fumigaciones indiscriminadas, con glifosato que arrastraron los cultivos lícitos, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Los campesinos, muchas veces ajenos a los intereses de los grandes cárteles, fueron los más golpeados. Comunidades enteras fueron desplazadas, criminalizadas y revictimizadas. En muchas regiones el Estado colombiano no se hizo presente solo con uniformes y armas, no con escuelas, no con salud ni alternativas económicas para la población. Para muchos el Plan Colombia no fue una lucha contra el narcotráfico, sino una guerra mal dirigida que castigó al campesino en vez de solucionar el problema de profundo. El Estado se armó, pero se le olvidó resolver las causas sociales del conflicto, la tierra, la desigualdad y la exclusión. Don Álvaro Mejía, campesino del Caquetá, encarna el rostro de miles de víctimas que han vivido la guerra en carne propia. Durante años, su vida fue desplazarse, empezar de nuevo, volver a huir. Perdió su tierra, su cosecha y la paz de su hogar. Vio cómo sus vecinos morían atrapados en el fuego cruzado entre las guerrillas paramilitares y el ejército. Su voz, como la de tantos, fue ignorada por un Estado que llegó tarde o nunca llegó. Con la llegada de la Segunda Democrática, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe, don Álvaro sintió algo de alivio.
Más presencia militar, más control en las vías, menos miedo al secuestro. Pero esa misma estrategia trajo consigo nuevas heridas: la estigmatización de campesinos jóvenes rurales, las ejecuciones extrajudiciales, que luego se conocieron como falsos positivos, y el regreso del silencio por miedo. Mientras tanto, en lo económico se miraba tratados de libre comercio que abrían las puertas a la inversión extranjera. Pero el campo seguía desfinanciado, sin apoyo técnico ni garantías para producir. Don Álvaro, como millones, seguía resistiendo. La paz aún se veía lejos, pero el anhelo no desaparecía, porque incluso en medio de la guerra Colombia nunca dejó de soñar con otro destino. En 2016, Colombia dio un paso histórico. Firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, la más antigua del continente. Después de más de 5 décadas de guerra, de millones de víctimas, de generaciones marcadas por el miedo, se habló por fin de justicia transicional, de verdad, de reparación y sobre todo de no repetición. El acuerdo no solo era el fin de la confrontación armada, era una apuesta por transformar el campo, por reconocer a las víctimas, por construir una confianza de un país fracturado. Don Álvaro pudo volver a su tierra, esta vez sin temor a las balas. Participó en proyectos agrícolas comunitarios, compartió espacios con excombatientes que ahora sembraban en vez de disparar. Pero no fue todo fácil. El acuerdo dividió el país, el plebiscito fue rechazado por la mayoría y sectores políticos lo enfrentaron como desinformación y temor y resistencia. La implementación ha sido lenta, desigual y muchas veces amenazada. A pesar de todo, hubo avances reales: disminuyeron los homicidios, crecieron los espacios de diálogo y el país comenzó a hablar de sus heridas con más claridad y menos miedo. Porque aunque la paz completa no ha llegado, Colombia demostró que sí es posible cambiar la historia cuando se le apuesta por la vida. Mariana Suárez cruzó la frontera desde Barquisimeto, con su hija en brazos, con una mochila al hombro y el miedo escondido tras la esperanza. Llegó a Cúcuta buscando algo más que comida, buscando dignidad, un futuro, un lugar donde empezar de nuevo. Como ella, más de 2 millones de venezolanos llegaron al país huyendo del hambre, de la represión, del colapso de un país que dejó de ofrecerles garantías básicas. Colombia fue un refugio, aunque no siempre un refugio amable. En muchas ciudades, la solidaridad floreció, vecinos que comprendieron y compartieron su techo, pan y abrigo, pero también apareció el rechazo, la discriminación, la xenofobia, el trabajo precario, que empujaron a miles a sobrevivir en las calles. Mariana vendía arepas en una esquina, sin seguridad social, sin techo fijo y con la incertidumbre de como una rutina diaria. Hasta que para el año 2021 el gobierno nacional implementó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Fue un gesto histórico, una puerta abierta. Ahora sí, Mariana pudo registrarse para acceder a servicios básicos y soñar con un trabajo digno para cuidar a su hija. La migración dejó de ser una crisis ajena y se convirtió en parte de nuestra vida, de nuestra identidad nacional, porque en sus ojos, en sus historias, también se escribe el presente de Colombia. En el año 2020, la pandemia del COVID-19 paralizó al mundo y a Colombia la golpeó con mucha fuerza. Calles vacías, hospitales colapsados, miedo en la esquina, pero también hambre en los barrios, familias enteras sin ingresos y una desigualdad que ya existía, pero que ahora quedaba completamente al desnudo. Los que vivíamos del rebusque, el día a día, nos quedábamos sin nada. El Estado llegó tarde, mal y no para todos. Mientras unos se resguardaban en casas, otros salían a buscar cómo alimentar a sus hijos, y sin embargo, el miedo del caos brotó, la solidaridad popular, ollas comunitarias en los barrios, redes de apoyos, vecinos que compartían el poco. Los jóvenes comenzaron a organizarse, no solo para resistir, sino para imaginar algo distinto. Entonces llegó el año 2021 y con él el estallido. Las calles se llenaron de voces, de tambores, de pancartas, de colores. La chispa fue una reforma tributaria injusta, pero el fuego venía de antes, años de exclusión, de abandono, de violencia y del silencio. La juventud tomó las calles con rabia, con arte y con dignidad. Se enfrentaron a la represión, a la estigmación, pero también dejaron un mensaje claro:
El país no es solamente cifras ni crecimiento económico, el país son personas, personas que exigen vivir mejor, ser escuchadas, ser tenidas en cuenta. Fue un grito colectivo, una herida abierta, pero también una muestra de que Colombia está viva y no se resigna. En el año 2022, Colombia vivió un momento histórico. Eligió por primera vez un gobierno de izquierda. El triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez no solamente fue la victoria electoral, sino el reflejo de una sociedad que pidió un giro, una ruptura con lo tradicional. Para muchos significó esperanza, reparación, inclusión. Para otros temor, incertidumbre, resistencia. Sus discursos colocaron en el centro de temas largamente ignorados: la justicia social, la transición energética, los derechos de los pueblos étnicos, la reforma agraria y la paz total. Francia Márquez, lideresa afrodescendiente, hija del Pacífico profundo, encarnó una voz que antes había llegado tan lejos como el poder. Hoy Colombia está dispuesta permanentemente entre el pasado que se niega a ceder y un cambio que no termina de consolidarse, entre la promesa de transformación y la cruda realidad de un país desigual, fragmentado y polarizado. En lo económico se discuten reformas estructurales, laboral, pensional, de salud. En lo social emergen voces que por décadas fueron silenciadas, ahora exigen ser protagonistas. En lo político, el Congreso refleja una sociedad dividida, donde los consensos son escasos y los desafíos son enormes. Más allá de las tensiones, el debate está vivo, y eso, en una democracia, también es señal de que el país sigue escribiendo su historia, una historia que ya no se cuenta desde el centro, sino desde muchos lugares y desde muchas voces. Desde mi territorio en Cundinamarca, observo cómo cada uno de estos momentos ha dejado una marca no solo en los libros de historia, sino en nuestras vidas cotidianas. Somos los hijos de la Constitución del 91, herederos del conflicto armado, pero también testigos y protagonistas del cambio. Mi generación carga con preguntas que no nacieron con nosotros, pero que nos toca responder. ¿Cómo sanar un país herido? ¿Cómo construir justicia en medio de la desigualdad? ¿Cómo no dejar que la esperanza se vuelva rutina? Cada paso, cada lucha, cada marcha, cada conversación en la plaza o en el aula ha ayudado a construir que este país, que estamos habitando hoy, sea un país imperfecto y sí, lleno de contradicciones, pero también de gente que resiste, que sueña, que no se rinde. Tenemos heridas profundas, memorias difíciles, pero también tenemos fuerza colectiva y ganas de reescribir la historia de nuestro territorio, porque incluso en medio del caos la esperanza sigue viva, y en Colombia, distinta que tantos anhelamos, no es una utopía lejana, es una posibilidad concreta que depende de nosotros, de nuestra voz, de nuestra acción. No la soltemos nunca.